Hola, ¿qué tal? Elquiniano.com está hoy aquí con el precandidato a la presidencia de la República, el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Galán, bienvenido al Quindío. ¿Cómo lo han atendido aquí en esta tierra? Muchas gracias. ¿Cómo vas? Bien, señor. Muy bien, me han atendido como siempre. Me he sentido muy acogido, muy bien recibido. La gente con su expresión de afecto, de cariño, de esperanza. Percibo que la gente no se desanima, que la gente siente que el país y que su región pueden salir adelante. ¿Usted cuándo se va a dejar crecer el bigote? ¿Le parece que me lo debo dejar crecer? Hombre, si usted se deja crecer el bigote, no hay necesidad de cambiar el afiche de Luis Carlos Galán en esta campaña. ¿Qué le parece? Vamos a analizarla. El 18 de agosto pasado se cumplieron 26 años de la muerte. 36 años de la muerte de este maravilloso hombre, Luis Carlos Galán. ¿Cómo era Luis Carlos Galán con ese peladito chiquito que se llamaba Juan Manuel Galán? Pues yo tenía 17 años cuando a mi papá lo asesinaron. Mi hermano Claudio tenía 15 y Carlos Fernando tenía 12. Y pues en ese momento realmente mi papá era una persona que siempre en la casa, en la intimidad de la familia, siempre buscaba la tranquilidad, la paz. Él le gustaba por temperamento la calma, la tranquilidad, el poder pensar en esa tranquilidad que le permitía pensar. Creo que eso fue su cualidad de visionar para el país, de profetizar para el país muchas de las cosas que tuvimos que experimentar, pero también de visionar un modelo de país, una modernización de nuestro Estado, un Estado justo, un Estado realmente que atienda las necesidades de los ciudadanos, una transformación de la política alejada de la corrupción, del clientelismo, donde realmente la gente sienta garantías de que hay una democracia que le responde, que le solucione sus problemas, que le da resultados a sus necesidades. Ese era Luis Carlos Galán, ese era mi padre. Pero yo digo Luis Carlos Galán y Juan Manuel Galán cuando estaba más chiquito, es decir, cuando lo cargaba, lo llevaba al colegio, le daba la sopa. ¿Tiene ese tipo de recuerdos o no? Claro, tengo el libro, ese que era la costumbre antaño, sí, de llenarle a los bebés. Ah, sí, claro. Entonces tengo el libro que mi papá llenó a mano desde que nací. Sí. Describiéndome. Como una biografía del libro. ¿A qué horas nací? ¿Cómo nací? Que nací el día de Santa Marta, el 29 de julio, que es la santa de las causas imposibles. Sí. Por eso el renacer del nuevo liberalismo, que parecía una causa imposible, lo logramos. Sí. Porque usted nació el día de Santa Marta. Exactamente. Tengo también una tarea de inglés de mi papá que hizo cuando estuvo en Oxford, cuando se tuvo que ir del país en el momento más duro de las amenazas. Estuvo viviendo 6 meses en Oxford aprendiendo inglés y tengo una tarea de inglés que él hizo a mano con las correcciones en rojo de la profesora que se llama Mi hijo Juan Manuel, en inglés My son Juan Manuel. Sí. Y me describe de cómo me veía en mi personalidad, de cómo era yo. Es decir, es como una carta de amor de un papá a su hijo, pero también es una carta en donde me deja un mensaje y en donde dice lo que espera de mí hacia el futuro. Y usted va... Lo tengo siempre ahí marcado y lo leo. O sea, va con frecuencia a la carta. Claro, leo esa carta porque es como escuchar la voz de mi padre. Y yo me imagino que cada día en esa carta usted descubre una cosa nueva. Sí, sí. Cada detalle que él escogió para escribir dejó como un mensaje interesante. Doctor Juan Manuel. En medio de su sentido del humor, porque sí, mi papá también tenía un gran sentido del humor, es una faceta poco conocida de él. Sí, es un enorme sentido del humor. Aquí en Armenia, los jóvenes periodistas de la década del 80, en ese entonces jóvenes, periodistas de la década del 80, disfrutamos mucho con él cuando venía a visitar al Quindío. Doctor Juan Manuel, ¿qué ha cambiado de la Colombia que mató a Luis Carlos Galán a la Colombia de la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán? Tristemente no ha cambiado mucho. Tristemente, cuando uno oye los discursos de Luis Carlos Galán, a veces siente que está escuchando su voz para la Colombia de hoy. Por ejemplo,
la incapacidad que hemos tenido para superar la historia de violencia que estamos repitiendo hoy en cabeza de Miguel Uribe Turbay, que enterró a su mamá cuando tenía 4 años y hoy su hijo Alejandro lo entierra a él a los 4 años de edad. La repetición de la violencia en esa familia y en miles de familias colombianas. Tenemos 10 millones de colombianos registrados en el Registro Único Nacional de Víctimas en este momento. Entonces, ese es un reto y un desafío muy importante que tenemos, que es la superación de la violencia. Pero tenemos todavía un país centralizado. Él hablaba mucho de la descentralización. Él fue ponente de la Ley 12 de 1986, que le transfirió por concepto del impuesto a las ventas a los municipios recursos para que no se murieran sin recursos los municipios para definir su destino, tomar sus decisiones. Entonces él buscaba una descentralización. Eso está vigente todavía en el país. Una internacionalización de la vida de los colombianos, el entender que fenómenos que pasan muy lejos de nuestras fronteras nos afectan. Y tenemos además grandes oportunidades porque el talento colombiano, del trabajador colombiano, yo diría que es único en el mundo. O sea, no solamente somos únicos en localización geográfica, en patrimonio ambiental, en biodiversidad, somos únicos en el talento de los colombianos para trabajar. Y esa ventaja la tenemos que aprovechar, y eso también está vigente. El narcotráfico, que él enfrentó solitario, hoy sigue vigente y fortalecido en nuestro país. Las garantías de la democracia, la presencia territorial del Estado para solucionarle los problemas a la gente en su territorio, sus necesidades básicas. Es que los problemas de Colombia no se resuelven de arriba para abajo, se resuelven de abajo hacia arriba, resolviendo primero las necesidades básicas que tiene la gente, como acceso universal a agua potable, por ejemplo, que no lo hemos logrado. Todo eso sigue vigente. Entonces es triste que 36, 40 años después el país no haya avanzado en esos temas estructurales y fundamentales para resolver el problema de violencia. A propósito de la lamentable muerte del senador Miguel Uribe Turbay, que usted acaba de mencionar, a Miguel Uribe Turbay, a Luis Carlos Galán lo mató el narcotráfico, eso quedó claro, ¿cierto? Lo mató el narcotráfico. A Miguel Uribe Turbay no lo mató el narcotráfico, parece ser que no, o lo mató el narcotráfico, pero disfrazado esta vez de unas guerrillas disidentes de la izquierda, etcétera. Es distinto eso. ¿Cómo cambia el panorama? Pues en el fondo está el narcotráfico. A Luis Carlos Galán no solamente lo asesina el narcotráfico, sino el paramilitarismo. Los autores materiales fueron paramilitares del Magdalena Medio, de Puerto Boyacá, de Henry Pérez. Lo mataron también políticos, muchos de ellos en el Partido Liberal, vinculados con los paramilitares y vinculados con el narcotráfico, y miembros de los organismos de seguridad del Estado. Hoy el general Maza Márquez, director de inteligencia en esa época, condenado por la Corte Suprema de Justicia como coautor del asesinato de Luis Carlos Galán, miembros de la policía, miembros del ejército. Entonces seguimos teniendo un gran reto de la infiltración a punta de violencia y a punta de plata de las organizaciones criminales en nuestra institucionalidad democrática. Ese es un reto que lo tenemos vigente aún. Usted le está diciendo al país con otro precandidato, que es el doctor Miguel Luna, venga, unámonos. ¿Cómo es eso? Tenemos que ser maduros políticamente para lograr trabajar en equipo, porque tenemos que entender que el próximo gobierno será exitoso solamente si logra conformar un gran equipo de gobierno que recupere la capacidad institucional del país, la confianza, pero también un gran equipo en el Congreso. La elección presidencial, la primera vuelta de la elección presidencial no es en mayo, es en marzo, cuando se elige el Congreso de la República. Y ahí tenemos que estar atentos, alertas, participar, elegir un Congreso de excelencia, senadores y representantes a la Cámara que vayan conscientes de su responsabilidad política, histórica para el país en los próximos 4 años. Fuera de Miguel Luna, ¿quién más en esa alianza que están haciendo? Todos los que creemos en la democracia, defendemos la Constitución del 91, debemos hacer un frente común, una causa común y unirnos alrededor de un proceso de selección, que pueden ser unas encuestas, para seleccionar unos candidatos que vayan a la consulta interpartidista en marzo y de ahí salga el candidato único a la presidencia de la República que gane en primera vuelta en mayo. Pero dije ahora Miguel Luna, es David Luna, pero eso es, ustedes están como en el tema del centro,
y del centro izquierda, ¿cierto? En eso participarían algunos de la izquierda y otros de la derecha, solamente el centro y la centro izquierda. Todos los que creemos que el país necesita un nuevo rumbo, recuperar la seguridad en los territorios de las poblaciones, recuperar el sistema de salud, las capacidades de energía, el problema fiscal. Todos los que creemos en la democracia y en la permanencia de las instituciones democráticas que ha costado tanto esfuerzo y tantas generaciones construir, todos los que creemos que la Constitución del 91 no hay que cambiarla sino cumplirla, todos nos debemos unir para que el próximo gobierno sea exitoso, porque no solamente es ganar las elecciones, es ganar el gobierno, y para ganar el gobierno tenemos que trabajar en equipo. Finalmente, doctor Galán, deme 3 elementos fundamentales, esenciales de su proyecto programático político para ganar las elecciones y para gobernar este país. Primero, que lo justo en Colombia no sea un privilegio. 2, que recuperemos la confianza desde el 7 de agosto a las 3 de la tarde por un equipo idóneo de gobierno que se va a enfocar en resultados para solucionar los problemas de la gente. Y tercero, trazar unos proyectos de Estado, no de gobierno. Sentar las bases para proyectos con una vocación de desarrollo a 20, 30 años, como por ejemplo en energía, por ejemplo en agricultura industrial, en turismo, en vivienda, en inclusión financiera, en minería. En todos esos sectores Colombia tiene una ventaja comparativa extraordinaria en el mundo de hoy, pero tenemos que enfocarnos en materializar nuestra riqueza, en tener planes claros y seguridad jurídica y estabilidad para que la inversión llegue y para que empecemos a hacer crecer nuestra economía y a que el Estado invierta en los batallones de ingenieros militares para construir la infraestructura social en los territorios. En mi gobierno le voy a entregar la unidad para la gestión del riesgo a los batallones de ingenieros militares que construyen las vías terciarias en las zonas donde nadie construye, sin coimas, rápidamente ejecutan las obras y de la mano de la población construir esa infraestructura social de acueducto, alcantarillado, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de puestos de salud, mejoramientos de puestos de educación, conexión a internet. Esa es la seguridad integral, la seguridad de la confianza para la población. Y transformar la policía, el nivel ejecutivo de la policía, que son los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los comisarios y los comisarios. Los 6 niveles, los 6 grados de la base de la policía, que es el policía de la calle, el policía que interactúa con el ciudadano. Ese policía tenemos que dignificarlo salarialmente, laboralmente, con oportunidades de formación, para que se gane la confianza de la ciudadanía, que la ciudadanía cuando vea a un policía de azul sienta confianza, se sienta protegido, pueda acudir a él para orientarse, para todo. Esa transformación de la policía en la seguridad ciudadana es fundamental, y la transformación del ejército para la seguridad en los territorios a través de los batallones de ingenieros militares y el monopolio de la fuerza, desplazando definitivamente a las organizaciones criminales, especialmente en la frontera territorial continental del país. ¿Usted cuántos años tiene? 53. Le llegó la hora al Galán. Ahora más que nunca. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Juan Manuel Galán, que está por estos lados, por el departamento del Quindío.